¿Sí le pueden Sí, seguir? sí, Ok, sí, gracias. sí, estamos bien. Da cuenta de la información esta noche reportada por el Instituto Nacional de Salud, donde nos habla entonces ya de un poco más de 5.050.000 casos confirmados en Colombia y 128.138 muertes. Pero también tenemos a partir de febrero de este año otro evento, digamos, que ha marcado un cambio en la dinámica de la epidemia, y es la introducción de la vacunación contra COVID-19. Este es un apartado resumen de la información también oficial del Ministerio de Salud, donde muestra cómo son las coberturas de vacunación por grupos de edad, y fácilmente este gráfico lo que nos dice es que tenemos muy buenas coberturas en personas de 70 y 80 años y más, pero que en los grupos de edades menores se va descendiendo en cobertura y por tanto en susceptibilidad a infección y sobre todo a complicaciones por COVID-19. Entonces esto deja de manifiesto desde que comenzó, fíjense, comenzó el 6 de marzo en Colombia. Nosotros aquí en Santander desde el 17 de marzo empezamos a enfrentarnos a un evento nuevo, inusitado, del que poco conocíamos, y eso ocasionó que se hiciera un llamado y que se generaran entonces de diferentes formas acercamientos entre la academia y el Estado. Y es en ese contexto entonces en que nosotros situamos este estudio que estamos realizando entonces desde comienzos de este año, en el que tenemos como objetivo sistematizar, organizar, describir y analizar cómo ha sido esa experiencia de relacionamiento entre la academia y los entes territoriales como representación del Estado, y particularmente con el sector salud de los entes territoriales. Y para ese análisis definimos a priori 5 ejes. Estos ejes de análisis de esas colaboraciones son los que ustedes están viendo en la pantalla, pero en esta presentación con la profesora Joana vamos a hacer especial énfasis es en el último de esos ejes, que tiene que ver con las lecciones aprendidas de esa colaboración, de lo que pasó en Colombia desde el inicio de la pandemia en el año 2020. Bien, entonces, Profe, mucho eco. ¿Ya ¿No lo se está escuchando? creo que se está activando desde el celular, Joana? Bueno, listo, creo que ahí ya. exacto, ahí ya se te escucha mejor, dale. Entonces nosotros lo que hicimos... Bien. Nosotros lo que hicimos fue un proceso de sistematización de experiencias. La sistematización de experiencias se basó en el análisis de la construcción de 4 fases: una fase preliminar, una fase de gestión de información, una fase analítica y una fase informativa. Aquí el enfoque que utilizamos de la sistematización fue un enfoque hermenéutico. Generalmente nos centramos más en la sistematización, entendida también como un tipo de investigación, y partió del análisis y de la interpretación de aquello que los autores nos estaban hablando. Utilizamos como criterios de rigor la triangulación de las experiencias. Contrastamos lo que nos decía la academia versus lo que nos estaba diciendo los entes territoriales, los gobernantes de los entes territoriales. Y asimismo lo que hicimos fue un proceso de, una vez teníamos las interpretaciones, hacer el ejercicio de validación con actores clave. Entonces nosotros, en este sentido, aplicamos unas técnicas de recolección de información. La técnica utilizada fue el diálogo semiestructurado. Particularmente nosotros hicimos la entrevista, y la entrevista, lo que nos basamos en ella fue en poder reconstruir con las personas cuáles habían sido sus experiencias en el proceso de colaboración academia-estado, y a su vez, al finalizar, entender cuáles son las lecciones aprendidas del proceso de relacionamiento entre estos dos actores. Asimismo, entonces, nosotros finalmente, como hallazgos, logramos encontrar
que en total entrevistamos 25 participantes de las diferentes ciudades. De Barranquilla obtuvimos la participación de 2 académicos y 2 actores de los entes territoriales. En Bucaramanga fue donde más obtuvimos, digamos, acceso a actores clave. Trabajamos con 4 de academia y 4 actores de los entes territoriales. Cuando hablo de entes territoriales nos referimos a personal del sector de salud, la Secretaría de Salud. Y a su vez, en Medellín trabajamos con 3 actores de academia, 2 de entes territoriales, en Cali con 2 académicos y 1 de entes territoriales, y en Bogotá con 2 actores de la academia y 3 de los entes territoriales. Entre las categorías emergentes en relación con las lecciones aprendidas del proceso de colaboración, tenemos como una de las más fuertes es la importancia de el trabajo conjunto, que ahora la vamos a ir revisando una a una. Para algunos actores va a ser importante que se fortalezcan estas alianzas entre las instituciones para el desarrollo de procesos de investigación, que haya un proceso también de cualificación de las partes para que se pueda manejar un mismo lenguaje, un lenguaje técnico, y sobre todo que exista diálogo concertado. También asimismo los actores mencionan la importancia del respeto y la autonomía, valoran mucho la solidaridad de la academia, la solidaridad científica y técnica en el proceso de colaboración, y a su vez hacen como unas orientaciones en cuanto a la necesidad que tiene la academia de mejorar sus capacidades administrativas y también de los entes territoriales de mejorar sus capacidades tecnológicas. Ahora vamos a ver a detalle cada una de estas categorías emergentes. Hemos seleccionado entonces para compartir con ustedes de cada una de estas categorías como un fragmento de las narrativas de algunos de los actores que mejor expresan esa categoría emergente y deben permitir esa comunicación rápida en los actores. Entre ellos, digamos, entre nosotros como actores, pero también aquí en esta categoría de comunicación emergió la necesidad de poder tener una comunicación, un lenguaje que esté más adaptado y que permita llegar a los diferentes públicos, medios de comunicación, población general, con un aspecto también de formación y de educación. Y que dentro de las cosas que hay que empezar a homogeneizar y tener una comunicación más fluida entre academia y Estado, es la necesidad de homogeneizar el lenguaje, porque a veces el hecho de que estemos interactuando y no necesariamente en las mismas áreas, porque en COVID entonces nos sentamos y hablamos los de ingeniería, con los de ambiental, con los de salud, con los de matemática, con los de estadística, con los de georreferenciación, y entonces de pronto tenemos lenguajes distintos que se necesita entonces homogenizar para empezar. Bien, entonces otra de las categorías que nosotros encontramos fue la cualificación de las partes y la solidaridad. Fue común encontrar entre los actores clave la importancia que se vio por parte tanto de la academia como de los gobiernos de la capacitación que debían tener los funcionarios, sobre todo tecnológica y técnica, ¿sí? Y para ello se considera que la universidad, la misma academia enseñó, por ejemplo, a los funcionarios a utilizar recursos tecnológicos que permitieran agilizar los procesos de análisis de datos en el marco de la emergencia sanitaria. Asimismo, se considera esto como una solidaridad científica que brinda la academia, que hace parte de su proceso de extensión, pero que no siempre es tan evidente. Y en esa solidaridad científica se rescata ese compromiso universitario, un compromiso universitario ante una emergencia como esta, sobre todo una emergencia en la cual se vivía muchísima ansiedad y angustia. Por ejemplo, decía una de los actores de los entes gubernamentales, cómo se vivía esa ansiedad y cómo veían que la gente en algún caso llegaba a morirse y no tenían nada más que hacer. Entonces, ese respaldo para ellos fue muy importante, el respaldo de la academia, sobre todo para poderles orientar sobre la misma toma
de contratación que se deben tener en cuenta. A lo fundamental, como decía aquí este relato, de contar con un ecosistema digital. Y a veces de pronto datos abiertos, pero que son generales, pueden no ser suficientes y debe existir entonces también esa interlocución entre entes territoriales y academia para que se permitan entonces contratos de transmisión de datos, ¿cierto? Como accesos a información más detallada de esos datos abiertos que permitan entonces apoyar análisis como más desagregados que se pueden compartir, pero que requieren ese paso adicional y que sería y que da pues un beneficio mutuo tanto a las personas de la academia que realizan la investigación, el detalle de la información, como a las personas de los territorios que hacen uso de esa información que se genera a partir de esos datos detallados. Y eso pasa por una inversión tecnológica, y creo que aquí pues fue claro para los entes territoriales, pero también es una lección aprendida para nosotros. A veces en las universidades podemos tener, digamos, la infraestructura tecnológica para tener aportes en sistemas de información, pero no basta tenerla, sino realmente usarla y ponerla al servicio para ese mejoramiento de los sistemas de información en estos momentos de colaboración, en momentos de emergencia. Bien, asimismo encontramos que una de las categorías emergentes fue la importancia de la participación y el compromiso social. Entonces, uno de los actores clave mencionaba acerca de la importancia de tener una extensión que fuera permanente y sistemática hacia la sociedad, no solamente hacia los temas de formación y gestión del conocimiento, sino también hacia alrededor de definir una política pública. Es decir, se habla de un proceso de colaboración continuo, pero a su vez de un proceso de colaboración que implique la vinculación de diversos actores sociales. Entonces, varios actores referían cómo era importante en este proceso de colaboración, cómo hizo falta también por la misma emergencia y la velocidad con la que se fue desarrollando la emergencia, pero cómo hizo falta ir vinculando actores locales en la participación, líderes comunitarios, ¿sí? Entonces se dice que hizo falta más participación de algunas comunidades y para que algunos líderes pudieran llegar también a acuerdos y pudieran vincularse en las discusiones, entendiendo que la salud es transversal a todos los campos. Asimismo, entonces se dice que es una de las lecciones aprendidas, como habíamos mencionado ahora, era ese proceso de formación, gestión de conocimiento y de la construcción de una política pública para que la colaboración sea entendida también como un compromiso social que debe tener la misma universidad, no solamente en un momento de contingencia, sino que sea un momento permanente que les permita a los tomadores de decisiones llevar a cabo, digamos, las acciones que tienen planeadas en su territorio. La otra categoría emergente que tenemos es la importancia del conocimiento del territorio. Esta es una categoría que nos llamó mucho la atención en la medida en cómo los entes gubernamentales, así como la misma academia, reconoció que se tiene que entender mejor el contexto local, como en ocasiones muchas de las propuestas que se hacen son propuestas que no son pertinentes ni para el lugar, ni para el momento, ni para el contexto, ni acorde a los recursos que tienen los municipios o los mismos departamentos. En ocasiones nos decían, se solicitan cuestiones al departamento que son del municipio o al municipio que son del departamento, y también se dice que la academia, nos llamó mucho la atención este descriptor que es parte de una académica que dice que tenemos mucha fortaleza en entender los problemas, pero de manera descontextualizada. Y que para ponerlo en un contexto específico generalmente ha venido costando, y en ese momento costó mucho poner en funcionamiento todas las ideas que tenían, sobre todo por las limitaciones que tienen los municipios. Como mencionaba ahora mi compañera Laura, también en
relación con los datos. Yo podría hacer mucha o gestionar mucha información alrededor o manejar o gestionar mejor la emergencia si tuviera disponibilidad de datos, pero en muchos municipios pues no se tenían y eso impedía que las propuestas que se plantearan fueran pertinentes. Entonces se habla, la lección aprendida es que la academia requiere comprender más el contexto local en el cual se vincula. Asimismo debe reconocer la complejidad de los contextos, entender que la situación no es solamente de posturas o de actitudes, sino de las mismas limitaciones que tienen algunos municipios en términos operativos y administrativos. Y también que se reconozcan y se acepten tanto las cualidades como las debilidades. Muchas personas hablan de la importancia que los académicos sean personas humildes para que reconozcan cuál es la cualidad que tienen como académicos, pero también los puntos en los cuales ellos son débiles. Bueno, la siguiente categoría que queremos compartir con ustedes de estas lecciones aprendidas es la necesidad de articulación con otros actores. Es decir, en este contexto en el que la complejidad, como hemos señalado, no es solamente, va más allá de lo académico y de lo sectorial, pues los actores que se deben incluir desde el comienzo en este proceso van incluso más allá de solo los actores gubernamentales y la academia y deben incluir tempranamente a los otros actores que influyen en las decisiones del sector, particularmente cuando existen intereses de algunos de esos actores que directa o indirectamente realmente tienen una gran influencia en las decisiones o en las acciones que finalmente se llevan a cabo. En esta narrativa, por ejemplo, de una persona de local de Bucaramanga, decía también para oírlos también a ellos, ver cuáles eran sus dificultades, sus tropiezos y todo eso. A mí me parece que esa es una parte que nos quedó pendiente. En varias de las narrativas se mencionaba que, bueno, la articulación de esos otros actores se dio en algún momento, se dio todavía, o que tuvo, digamos, esa falta, digamos, de articulando con lo que vimos anteriormente, la comunicación en doble sentido, en el que yo doy mis opiniones, pero también estoy abierto a la escucha. Y la articulación implica esa necesidad también de comunicarse con los otros actores. Otro aspecto que... Con minutos. Listo. Otro aspecto que queremos resaltar en las lecciones aprendidas, sobre todo aquí en este escenario académico, es que en cuando nos metemos, digamos, a desarrollar esas colaboraciones, es importante establecer cuál va a ser el alcance de la colaboración. Cuando se hagan este tipo de acercamientos, dice un actor, lo fundamental es dejar muy claro el rol de cada sector y el alcance, porque pueden haber, digamos, sobrevaloraciones de parte y parte de la capacidad que se tiene, de la información que se puede dar o del apoyo que se puede tener, pero también hay competencias definidas ya en los actores y eso debe quedar muy claro desde el principio, porque en varias de las ciudades también se narraba por parte de los actores, especialmente de la academia, sentimientos de frustración frente a lo que pasó y a lo que ellos pensaban que podría ser su participación y finalmente pues el alcance de la participación que se dio en la dinámica de los procesos de intervenciones y tomas de decisiones. Bien, un eje determinante dentro de el proceso de colaboración entre la academia y el Estado es la importancia de formalizar las alianzas. ¿Sí? Muchas de las alianzas se dieron en el marco de la colaboración, no obstante, los actores mencionan tanto de la academia como de los entes gubernamentales la importancia de generar actos administrativos que posibilitaran establecer de manera clara cuáles iban a ser esos acuerdos, cuáles iban a ser esas metas, ¿sí? Los recursos requeridos, lo que se destinara, por ejemplo, los tiempos, aunque la gente siente satisfacción por el trabajo voluntario, también siente que se generó una sobrecarga laboral en el mismo proceso de colaboración. Entonces, por lo tanto, se decía que era importante también tener un mecanismo formal de la participación. Y que por lo tanto era importante tener ese respaldo continuo de la universidad para destinarle, por ejemplo, a los profesores un tiempo adecuado para ellos poder hacer el trabajo, digamos, de acompañamiento de los entes territoriales. Entonces se habla entre las lecciones aprendidas la importancia de oficializar las alianzas,
de determinar en ese proceso de oficialización cuáles van a ser las metas, los recursos, los alcances, que exista también un respaldo institucional y sobre todo también que se asigne personal para el apoyo formal en un proceso de contingencia, ¿sí? Que generalmente no se deje esto solo al tiempo con el que puedan disponer los actores, sino que exista, digamos, un apoyo más continuo a los entes. Asimismo, se habla de la importancia de la articulación interinstitucional. En varios relatos encontramos cómo se menciona la importancia que la misma universidad se encuentre articulada entre sí, los mismos grupos. Este proceso de colaboración permitió que se reconocieran potencialidades que se tienen dentro de los mismos centros académicos que en ocasiones se desconocen. Y también permitió reconocer las potencialidades que tienen los mismos entes gubernamentales. Entonces se habla de una articulación interinstitucional que permita llevar a cabo de manera óptima el proceso de colaboración. Ya para finalizar, surgen solamente en las etapas contingentes y si surgen ahí, hacer el esfuerzo para mantenerlos. La formalización de esos procesos de alianza determinan no solamente el alcance, sino también el avance, desarrollo y las metas que se pueden cumplir con las mismas. Y el hecho de que sean procesos participativos requiere que desde el comienzo se integren diversos actores que puedan influir entonces en el desarrollo, las decisiones, manteniendo en todos estos actores, por todos estos actores, el respeto y la autonomía por los que son sus competencias y sus deberes en medio de un diálogo concertado. Para los gobiernos, nosotros encontramos que definitivamente las lecciones que más se destacaron fue la necesidad de mejorar sus sistemas de información, la capacidad tecnológica y en recurso humano y la apertura al diálogo por parte de los académicos. Y de parte de los académicos, aparte del mejoramiento de la capacidad de respuesta en tiempos y administrativa, la necesidad de entender y reconocer el contexto en el que se dan estas colaboraciones y en el que se toman las decisiones y mantener entonces la disposición de apoyo técnico y de solidaridad en el desarrollo de la contingencia. Bueno, muchísimas gracias, profesora Laura y profesora Joana. Muy interesante los resultados de este trabajo de investigación en donde rescatamos cómo las alianzas, que es el objetivo número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues son clave en este caso para afrontar una pandemia y esta contingencia sanitaria que vivimos fuertemente el año pasado, que todavía estamos enfrentando. Muchísimas gracias, profesora. Entonces vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Esta ponencia la va a hacer el doctor Luis Miguel Sosa Ávila. Le damos la bienvenida al doctor Luis Miguel. Él es médico de la Universidad de Cartagena, es pediatra de nuestra universidad, tiene un posgrado en infectología de la Fundación de Estudios Infectológicos FUNSEI y del Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Es profesor asociado del Departamento de Pediatría de la UIS, también trabaja como pediatra infectólogo en la Clínica San Luis de aquí de Bucaramanga, es miembro del Comité de Expertos de SAVI de vacunas contra SARS-CoV-2 de la Secretaría Departamental de Salud de Santander, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. El profesor Luis Miguel Sosa, pues también ha estado apoyando a las direcciones territoriales en salud, tanto departamental como municipal, en apoyar desde sus saberes esta contingencia sanitaria que nos ha producido la pandemia.
Él nos va a hablar sobre la vacunación en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Profesor Luis Miguel, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Puede iniciar la presentación? Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias al equipo organizador de este congreso que es loable en el momento en el que estamos, pero sobre todo en los retos que se pueden imponer a partir de estos espacios reflexivos. Inicialmente, como un abreboca para esta ponencia, quiero traer una reflexión y una vivencia. Esta reflexión es del maestro Stanley Plotkin, que es quizás una de las personas que nos guía en lo que tiene que ver con vacunas. Es autor de numerosos libros y él planteaba desde hace muchas décadas que la vacuna y el agua potable son quizás las dos herramientas más importantes para la prevención de enfermedades. Y también quiero partir de una vivencia, es que generación a la que pertenezco tiene una particularidad y es que muchos de nosotros padecimos enfermedades que hoy sabemos que son inmunoprevenibles y que las vacunas han tenido éxito. Estoy hablando de varicela, sarampión, rubéola, parotiditis. Y desde nuestro escenario de formación, cuando iniciamos nuestra formación, seguramente nos vimos abocados a la atención de numerosos pacientes con meningitis, con tuberculosis, con tosferina, con tétanos, e inclusive llegamos a ver hasta padres con secuelas de poliomielitis. Este fue como el ejercicio en el cual, o el contexto en el cual nosotros nos crecimos. Y ahora como profesores tenemos que asumir el reto de hablarle a nuestros estudiantes de muchas de estas enfermedades que ya no se notan, ya no se ven, o que se ven en muy poca frecuencia y nos toca sacar cualquier clase de recursos para enseñarla, porque no podemos dejar de enseñar esto que tiene que ver con las inmunoprevenibles. Esta es la agenda que me propongo para estos minutos. Inicialmente vamos a hablar de lo fascinante que es la historia de vacunación. Y hablamos cómo hacia finales del siglo XVIII, una noble inglesa trajo un proceso que se llevaba a cabo en Lejano Oriente y tiene que ver con la variolización, que consistía en sacar de las costras, de las ubres de la vaca, un macerado que luego se les daba a las personas con el fin de evitar que a ellas les diera la viruela de las vacas. Posteriormente, Edward Jenner inocula, a partir de esa experiencia que trajo esta noble inglesa, inocula en un niño de 8 años por un procedimiento ya podríamos llamar científico en una persona y luego inocula la viruela humana en este niño y este niño no sufre ningún tipo de enfermedad, asumiendo que se había preparado su sistema de defensa para defenderse de esta enfermedad. Y esta historia continúa precisamente con el diseño, elaboración de la vacuna de la viruela, que nos permitió erradicar de la faz de la tierra la viruela. Esta es una foto muy diciente en donde se muestra un niño vacunado y un niño no vacunado que sufren la viruela y es supremamente impactante porque en este momento nosotros ya no vemos viruela en nuestro medio, está completamente erradicada y la Organización Mundial de la Salud establece una recompensa para quien detecte y notifique algún caso de rubiola. Y de esto todo solo nos queda esta pequeña cicatriz que tienen algunas de nuestros familiares mayores en el hombro, que es producto precisamente de esa lucha contra esta enfermedad. Y a partir de allí surge entonces toda una historia exitosa que se empezó a consolidar en 1974 con el inicio del PAI, que tuvo una motivación muy importante en los 80s con la erradicación de la viruela, pero que mostraba en los primeros años de los 80 unas brechas en lo que tiene que ver con cobertura de vacunación, como lo vemos en este gráfico, con diferencias notables en esa cobertura de vacunación. Aquí estamos utilizando como indicador la tercera dosis de DPT, pero que en la medida que la Iniciativa Universal para la Inmunización, que lideró la UNICEF, logró en las décadas siguientes ir mejorando esas brechas en la medida en que se mejoraban las coberturas de vacunación. Estos son uno de los logros interesantes, pero podemos seguir viendo aún más. Y este gráfico es muy bonito en el sentido que nos muestra cómo se va construyendo una
telaraña cada vez más amplia en la medida en que se logra extender el portafolio de servicios de vacunas, particularmente a los niños. Pero también notamos cómo esas telarañas se empiezan a aumentar de tamaño, que nos indica las coberturas que han tenido el aplicar esta vacunación en los niños. Entonces tenemos nuevas metas a partir de estos logros, es lograr erradicar la poliomielitis, eliminar el tétano materno y neonatal, eliminar el sarampión y la rubiola, y quizás un reto que se nos impuso en ese momento es que teníamos que vigilar las enfermedades transmitidas por vacunas. Y a partir de allí nos pusimos precisamente en la tarea para hacer ese proceso de montar ese sistema y que funcionara en forma adecuada. En algún momento también pudimos ver cómo la inmunización contribuyó a lo que fue el objetivo del desarrollo del milenio número 4, que trataba de reducir la mortalidad infantil. Se redujeron alrededor de 4 millones de muertes, se evitaron 4 millones de muertes y se disminuyó la mortalidad infantil en menores de 5 años en un 47%. 4 de esas 10 causas son total o parcialmente prevenibles por vacuna. Y notamos cómo esa tendencia al descenso aún se puede reflejar en mortalidad en la población general, en donde se lograron evitar, o se han logrado evitar en total 37 millones de muertes desde la década de los 70, 80, cuando se empezó con todas estas alianzas para hacer vacunaciones mucho más universales. Y surge una de estas primeras alianzas, que es la Alianza para la Vacunación, la Alianza Global para la Vacunación, en la cual participan actores privados como la Fundación de Bill y Melinda Gates y instituciones como UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, generando todo un consejo para que esta alianza pueda ejercer un trabajo que permita universalizar el acceso a las vacunas. Y en la parte de abajo es un cuadro en donde se encuentran las principales vacunas que logró universalizar esta alianza. Ahora vamos a ver cuáles son la contribución de la inmunización a los logros de los objetivos de desarrollo. Y tenemos, por ejemplo, que en la medida en que podamos reducir los costos de tratamiento, vamos a poder contribuir a la pobreza. En la medida en que vacunemos, vamos también a disminuir el riesgo de padecer enfermedades como la diarrea, el sarampión y neumonía, que imponen otra carga y también predisponen o llevan también a la desnutrición. Sabemos que es una forma muy segura para promover la salud y la enfermedad y así contribuir al objetivo número 3. Y de alguna u otra forma mejoran el desarrollo cognitivo a largo plazo, y hay estudios que demuestran que los niños inmunizados tienden a permanecer escolarizados por más tiempo y también en lograr puntuaciones mucho más altas en los test cognitivos. Recientemente se está trabajando mucho en lo que tiene que ver con eliminar las barreras para que las vacunas sean accesibles a todos y todas, y que junto con la vacunación hay que promover también el agua limpia y el saneamiento como 2 herramientas fundamentales para disminuir la mortalidad infantil en los países de ingresos bajos. Entonces es como si un objetivo se aunara el otro para lograrlo en forma adecuada. También se ha logrado que la logística para hacer vacunas se base en técnicas limpias y sostenibles. De otro lado, si nosotros evitamos que ocurran enfermedades que menoscaben la vida productiva, vamos a mejorar el trabajo decente y el crecimiento económico. Y otra cosa interesante es que en la medida en que se generen estas iniciativas para fabricación de vacuna en países de escaso y medianos recursos, vamos también a favorecer este objetivo que tiene que ver con la industria, la innovación y la infraestructura. También contribuye a la reducción de las desigualdades, a comunidades sostenibles, y también es importante porque permite aumentar la resiliencia en enfermedades vinculadas al cambio climático, como por ejemplo fiebre amarilla, malaria, cólera, etcétera, porque de alguna u otra forma mitigan el riesgo que se produzcan. Y también se han visto que son muy eficaces, están centrados en las personas que son la columna vertebral y de las instituciones, y para ello es muy loable que puedan contribuir también al objetivo número 16,
Y obviamente quizás uno de los logros en las últimas 2 décadas es que se generen alianzas para lograr estos objetivos y dentro de ellos alianzas para trabajar en vacunas. Entonces veamos en qué consiste la Agenda de Inmunización 2030, que es quizás donde se concretan muchos de estos anhelos que vemos a partir de una historia fascinante, de unas necesidades no satisfechas todavía y de unos retos que se vienen presentando en la medida que avanzamos en la humanidad. El antecedente de esa agenda lo constituyó el Plan de Acción sobre Vacunas que se desarrolló entre el 2011 y el 2020. Lo que se quería era conseguir un mundo libre de poliomielitis, cumplir los objetivos de vacunación de todos los países y de todas las regiones en lo que tenía que ver con eliminación y desarrollar una mejor infraestructura para vacuna. A partir de allí, ¿qué se aprendió? Que reunió a muchos interesados en torno a una visión y a una estrategia común, mejoró la visibilidad de lo que era la importancia de la vacuna y ayudó a forjar una voluntad política para que todos los actores que intervienen en estos planes de vacunación desde los sistemas nacionales, regionales y locales pudieran forjar esa voluntad para trabajar en común. La aplicación de todo este plan de acción mundial en programas nacionales de inmunización con un sentido común, pero sobre todo con una unidad de lineamientos y de acciones. Y a partir de las estrategias mundiales se llegaba a concretar en planes regionales, teniendo muy en cuenta problemas emergentes, como por ejemplo los relacionados con el orden público, con las emergencias y desastres locales, como el advenimiento de la violencia en alguna zona, etcétera. Y también se creó el primer marco para el seguimiento y la evaluación. Entonces, a partir de allí, la Organización Mundial de la Salud, en una asamblea plenaria en 2012, genera entonces la Agenda de Inmunización 2030, perdón, del 2020. ¿Y qué es lo que hace esa agenda? Establece una visión y una estrategia mundial que lo que busca es armonizar las actividades de todos los que estén interesados en trabajar con vacunas, sean organismos nacionales, regionales, mundiales, en todos los niveles, sean organismos gubernamentales u ONGs asociados, pero también hacer partícipe a los profesionales, a las instituciones universitarias, a las instituciones de investigación y a todos los encargados de desarrollar y fabricar vacunas para que armonicemos entre todas las actividades y cumplir esta agenda de inmunización. De igual forma, esta agenda ofrece un marco estratégico a largo plazo para guiar una ejecución dinámica y está propuesta a 10 años. Dentro de los objetivos está el que podamos reducir la mortalidad y la morbilidad de las enfermedades inmunoprevenibles, que no dejemos a nadie atrás, y para ello hay que aumentar el acceso equitativo a las vacunas nuevas y a las existentes, y necesitamos para ello tener unas metas claras que es reducir en 50% el número de niños que no reciben todas las vacunas, lograr que el 90% de las vacunas administradas, de las que tenemos disponibles, sean administradas en la infancia y adolescencia, e introducir 500 nuevas vacunas en países de ingresos bajos. Como vemos, es un plan ambicioso que solo es posible trabajar y concretar si tenemos toda esta serie de principios rectores centrado en las personas, que sea adoptado por los países que lo deseen, que se establezcan alianzas para ello y que esté basado en datos. Pero sobre todo que integre todo el curso de la vida, que integre la investigación y la innovación. Además, obviamente, que podamos garantizar o trabajar en momentos de brotes y emergencias, garantizando equidad y un acceso universal a las vacunas. ¿En qué se concreta esa agenda de inmunización? Pues existen algunas prioridades que se han establecido, aquí menciono algunas de ellas, como por ejemplo, erradicar la poliomielitis, que esto quiere decir interrumpir la transmisión de los poliovirus salvajes, también lograr que los poliovirus derivados de las vacunas no afecten a los niños y poder lograr entonces la erradicación de la certificación para la erradicación en el 2023.
También buscamos eliminar el tétano neonatal, eliminar el sarampión y la rubiola, y para eso hay un plan estratégico para ello, del que ustedes han escuchado, la famosa campaña para vacunar a los niños de 1 a 10 años. En otras zonas donde el cólera es problemático, también lograr el control del cólera. Y una estrategia interesante y novedosa es lograr la eliminación de la hepatitis vírica como riesgo importante de salud pública, lo que implica ampliar el escenario en el cual se aplica la vacuna de hepatitis B a otros grupos de riesgo, con el fin de reducir las muertes por hepatitis vírica en aproximadamente un 65%. Y obviamente lograr en algunas zonas como en el sudeste asiático el control de enfermedades transmitidas por vectores como la encefalitis japonesa. En el caso nuestro sería eliminar las epidemias y los brotes de fiebre amarilla a cero, eliminar las epidemias de meningitis. Para ello también hay que trabajar en la reducción del número de casos de meningitis bacteriana, y lo mismo reducir la carga de la gripe estacional, y en lo posible que no haya muertes ocasionadas por rabia transmitida por perros cuando finalicemos el 2030. Con todo eso, la pregunta es, bueno, pero la pandemia, ¿qué hizo a la vacunación? Entonces, lo que logramos ver es que hubo una ruptura o una interrupción en la cadena de aplicación de vacunas sistemáticas incluidas en el país. Y esto fue un suceso universal en donde vemos que se dejaron de recibir alrededor de 23 millones de vacunas, lo cual generó una caída importante en las coberturas. En el gráfico, en la parte de abajo, se nota cómo en algunos países se incrementó inclusive esos niños que no recibieron la primera dosis de la vacuna de DPT, que es uno de los indicadores que se tuvo en cuenta para ello. Y a partir de ahí quisiéramos ver, bueno, ¿qué pasó con la vacunación? Entonces les traigo cómo eran las coberturas vacunales en el mundo en el 2019. Y ya notamos que no todas las barras tienen el mismo tamaño, que tenemos vacunación de VPH con coberturas globales del 15%, supremamente crítico. Cobertura global de rotavirus de 39%. Aunque también tenemos algunos datos interesantes como cobertura de BCG en 88%, que uno diría podría ser 100% si logramos que todos los partos fuesen institucional, porque esta es una vacuna que se pone en el momento del nacimiento. Tenemos muchos biológicos con coberturas entre 85%, como son DPT, sarampión, pero en ninguno se logra una cobertura ideal que uno quisiera, que es del 95%. Ahora bien, en Colombia se sucedió algo similar. Estos son, y es algo para tener en mente, las proyecciones para vacuna entre 2019 y 2020. Notemos cómo se proyectaba vacunar teniendo en cuenta el crecimiento de la población, el número de vacunas disponibles que pudiéramos tener para cada año. Notamos cómo las coberturas que uno espera para 2019 y 2020 están por encima del 88%, pero miren que baja esa proyección un poco en el 2020 y mucho más en el 2021. Esto es proyectado. Pero ¿qué sucedió en el 2021? ¿Qué notamos nosotros? Que la cantidad de vacunas aplicadas cayó considerablemente, y a julio del 2021 teníamos una cobertura de BCG de 48%, y muy similar para cada una de los biológicos trazadores de las coberturas. Y la pregunta que nos hacíamos en ese momento, hace algunos meses, es: ¿iremos a lograr nosotros estas coberturas que nos habíamos proyectado? Y miren a septiembre del 2021 cómo logramos aumentar un poco de 48 a 61, 62%, pero todavía no es lo ideal. De tal manera que, según las proyecciones que llevamos, no alcanzaremos sino estas coberturas muy por debajo de lo esperado. Eso nos pone precisamente en una situación en donde puede haber riesgo de que aumente la circulación de algunos virus o bacterias, aumente el número de casos, y obviamente algunos cambios que han habido en la pandemia, cambios sociales y cambios epidemiológicos, han permitido que algunas enfermedades empiecen a aparecer.
Hemos tenido casos de tuberculosis extrapulmonar que se están incrementando en los niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo vamos en el PAI Colombia? Ya sería este el último punto para mirar, pero uno de los más importantes. Empecemos por mirar el desarrollo del PAI en Colombia. Iniciamos en el 75 con 4